¿Quieres ensayarla? ¿Cuál es el tema? ¿Cómo lo hacemos? No, no, ¿Qué no, propones? comentarla más que nada. Sentémosla en pantalla y vamos uno por uno. Vamos hojeando la presentación. Sí, eso quería hacer. Déjeme ¿dónde la dejé? Recuerda cuando hicimos el PDSPO, yo les decía a ustedes que cuando tengan una presentación traten que las láminas no sean demasiadas. 50 son muchas láminas, Sí, si son 30 minutos nomás. Entonces, por ejemplo, Ishikawa, como te digo, para tirarte algo encima, deja uno solo nomás, elige una, pero una sola, porque tienes 4 o 5. ya, sí. Entonces, con eso Sí, vamos. con respecto a eso quería hablarte, porque el Ichikawa lo saqué de la presentación para poner el análisis PM, que era más, eh, decía lo mismo y me ocupaba menos láminas. Sí, también, sí, tampoco se trata de contar todo de todo, si finalmente lo que importa nomás es que sea consistente, que se diga, este es el problema, este es el objetivo general, específico, esta es la metodología y aquí está la metodología. Y partimos con el diagnóstico, aquí está el diagnóstico, estas son las herramientas que se usaron, conclusiones del diagnóstico, punto. Después, con base en esas conclusiones, aquí está la generación de propuestas de mejora, ¿bien? Y ahí te usas toda la herramienta que tienes. Eso es el sentido. Y como tú tienes mucho potencial en el tema de procesos, trata de tirarse para ese lado. Acuérdate que hay un refrán que dice por ahí, muy folclórico, que dice, el mono se baja por las ramas que conoce. Así que por ese lado en donde eres fuerte, entonces hay que tratar de llevar para allá la presentación, pero por supuesto mostrando las herramientas que la universidad quiere mirar que tú aplicaste. Démoslo nomás, vamos, dale. Eh, ya, mire, bueno, está Espérate, ahí en eso tú, agrandé toda la imagen. Sí. espérate, espérate, Eso era. en la 2, espérate, en la 2. En la 2 tuve dudas, pero no sé si aplica o no aplica, porque tú le pones K peso 972.000. Sí. ¿Y qué pasa si le ponemos pesos, o sea, millones de pesos, y le pones 972 nomás, para no poner un número tan grande? Peso 1083. MM. Ahí. Sí, es miles, entonces es un millón. ¿Así? 970, ahí, pero sácale los 3 ceros, sí, sácale. 972 millones y 1083 abajo. Millones. 1083. Pum, pum, pum. Listo. Ya. Y lo más sencillo posible. Ya, démosle. Ahí, ok, grabar al tiro nomás porque estamos ok. Después, ahí, perdón, tú tenías una pregunta, dale nomás. Sí. Arreglé los flujos de caja, los tres, ¿ya? Pero, Agregué el valor de desecho, lo saqué por el método. revisa, pero Nico, pero Dígame. vamos avanzando, porque te fuiste a Sí, las es que 50, sí, sí, pero sí, pero es que no, necesitaba decírselo, porque lo saqué ahí con se lo, por se el lo método. eché de menos, entonces te lo van Sí, a preguntar, entonces hay que sí, ponerlo ahí, valor de sí, desecho. ¿Cuánto te dio? lo saqué por el valor, por el método contable, así que me Ya, dio. después lo miramos mejor, pero vamos uno por Ya, uno. ya Ya, la vámonos. lámina que sí, la 3 yo no sé si va o no va, no tengo mis dudas, porque estamos abultando las láminas, son muchas. Sí. Eso, Pero ¿tiene sentido? ¿Cuál es la gana que ahí? no es como conocer sobre la empresa más que nada, pero no, Si ya lo dijiste allá, lo que pasa es que son muchas láminas, vamos a tener que sacar. Yo la diría saco. máximo 40, pero tienes demasiadas, son muchas. Sí, Con eso, si te dejas esa ahí y tú le das con las láminas, vaya a tener 50 minutos. Entonces, sí, y eso por cada minuto es un punto menos. Entonces, estáis arriesgando y más encima, cuando uno tiene tantas láminas, va a ser tan rápido que tampoco. Entonces, que sea algo comprensible, potente ujú, y sin que te cuentes todo para que también le dé espacio que la comisión te haga preguntas. Va encima claro, que ahora ya conoce a la comisión. Ya, y cuando lleguemos al valor, ojo con el valor de desecho, ojo con el valor de desecho, porque el concepto probablemente te lo van a preguntar. Por los que veo ahí, que son entendidos en la materia, Zapac dice que. Ya, sí, ya, pero ahí, esa por ejemplo, sí o no, yo creo que, en mi opinión, ya la yo saco. la dejaría, yo la dejaría fuera. Ojo que eso significa rearmar la PPT y tenemos un día nomás. Ya. No, Eso, no, por por eso no. supuesto, requerimiento de terreno. Este es para definir el problema, ¿no es cierto? Sí, Oportunidad o problema. Eso tiene que ir, por supuesto, eso sí, lo dejamos. objetivo general. Sin duda. Oye, pero las láminas o los gráficos que sean lo más claro posible. Entonces, trata de aprovechar toda la página, porque abajo, ¿por qué le dejas ese espacio? Yo en algunos te ayudé, pero hazlo Sí, no, otro. sí,
Las cambié, las Ocupa cambié. todo el espacio para que sea clarita la figura, que el que te está siguiendo tu relato, que le quede clarísimo tu presentación. Ya, Sí. eso. Ya, Em, ahí ¿Qué no le hay iba nada a que decir? hacer, está muy bien. Yo le hice algunos Eh, maquillajes arriba al texto, pero sin sí, cambiarle el sentido. ujú. Y Objetivos esos objetivos específicos. específicos, bien, estamos. El marco teórico lo Un puse así. cambio. Es que ponle Sí, así, mira, metodologías de mejora continua, dos puntos, guión, remake, guión, PDCA, sí, está ahí, en la... pero es que lo pusiste al lado. FODA el del lado. Sí, está. FODA, incluso en alguna parte hay que poner ahí matriz multicriterio. Sí, es que la matriz Que FODA, multicriterio es la matriz, la HP, que es la de jerarquía del... la pusiste más De... adelante. Que mira, FODA, PESTEL, todo eso son herramientas de diagnóstico. Entonces, diagnóstico, dos puntos. FODA, guión FODA, Ah, guión PESTEL. ya, Claro, pues, menos lámina, pero más contundente, pues, no tan desparramado. Oye, en el motocross hay que irse por la línea directa, no te vayas por los caminos laterales, vayas a llegar segundo o tercero. Te vayas a ya, perder la la voy a copa, cambiar al tiro. yo voy a ir por la directa y te voy a ganar igual. Y lo voy a ganar al campeón chileno, lo voy a ganar porque se fue por la. Ya, dale, listo, Espera, ¿estamos? voy a dejarlo al tiro anotado. Herramienta de diagnóstico, dos puntos, guión, FODA, guión, PESTEL. Si hay otra más, incluso Ishikawa también es de diagnóstico. Es una herramienta de mejora continua, una herramienta para aplicar la mejora continua. Sí, es que ya, tengo eso. Ya después voy a cambiar esto en un rato más cuando... Después. Si, Pero lo si me tengo hace en la... yo te comparto después el video y ahí tú Sí, toma nota. está grabando, sí. Sí. Pero que sea, sí, lo estoy grabando, entonces que sean los grandes temas, los grandes Sí, temas, y ahí tú entras en el detalle para abajo, ¿no? ya, sí, ya esto lo cambio, lo dejo ordenado. Sí, dale. Después, acá va, Nada que decir, pues ahí tienes la aplicación de la matriz multicriterio de inmediato, ¿no? sí, pero este va acá, al revés. Porque aquí, no, está bien, está bien, está bien. No, no, está bien, está bien, está bien, está Está bien. bien, Primero elige sí, la metodología, cuando llegamos al DMake, entonces tú después explayas el DMake, aunque, claro, aquí está el DMake, aquí está la ah, herramienta las ¿sabes herramientas lo que que se... pasa? ¿Mm? Es que espérate, que eso mejor saquémoslo de ahí y lo pones en una sola lámina, atrás, Lo pongo porque atrás, atrás tienes, claro, porque estamos repitiendo ahí, pues, ahí. Y el DMAIC no importa porque ya lo estás refiriendo ahí, entonces después tú aplicas el DMAIC, lo aplicas como dije ahí, definir, medir, etcétera. ¿Ah? ya, DMAIC, actuar, implementar, controlar. sí, pero, ¿de qué manera lo ordeno? Porque tengo Es que no tienes para el qué marco... definir DMAIC, sino que pones tú que hay herramienta de mejora continua, dos puntos, guión DMAIC, guión PDCA. Listo, con eso está listo, porque ya quiere decir Ya, que en el marco teórico esa metodología está explicada. Entonces no tienes para qué gastar una lámina en explicarlo aquí. Después lo aplicas ya, nomás. La ya, multiplicación tiene que ir, sí, porque de ahí la echamos a competir y tú explicas cómo llega finalmente que el DMAIC aplica mejor para este proyecto. La que ya, sigue está bien. La sí, siguiente, fuera, porque esa está aplicando, eso es lo mismo. Eso ya ya, está entonces, explicado en el teórico. Chao, eso. entonces la... espérame, después la... Y así yo Ujú. después la... Ahí, claro, ahí, amonólalo aquí, pero déjalo ahí nomás. Pues, no, no, no. Y de hecho el Bantir ya lo mencionaste. No lo mencionaste. Claro, Sí, ya. eso es, Entonces, esta eso la es, borro. eso es. Exactamente. Y esa fuera. Entonces, una Ya, menos ahí. Metodología a aplicar, sí, correcto. Aquí está. En esta forma se va a resolver el problema. Bien. Ok. ya. Seguimos. El Ya, y resultado ahora, esperado. ya lo que estamos comprometiendo, perfecto. Ya. Y ahora empezamos a trabajar. Pues lo primero, el diagnóstico. Layout, espérate, todavía estás describiendo el problema, sí, aquí, hasta aquí. Sí, Y no, es que esto es lo que, aquí se esto es lo aplica. que se quiere llegar a tener. Claro, lo que se quiere llegar a tener. En el fondo, Perfecto, eso, ya. yo esta la voy a Layout, recalcar. entonces, ponle ahí entonces layout layout final. Y ahí le explicas tú que cuando llegaste eso estaba recién en pañales y se está abordando, pero que el proyecto contemplaba llegar a ese estatus. ¿Bien? Ujú, sí, Ya. ya. Aquí Layout es como final. se recibe el diagnóstico, como se recibe la Empezamos planta. a trabajar.
Empezamos a trabajar. ¿Qué es lo que había y qué no había cuando empezamos a trabajar el problema? Perfecto. Sí, esto es lo que había, no existía ningún tipo de orden ni una carta GAN a seguir. Entonces, ¿qué es lo primero que se hizo? Se realizó una carta GAN con la finalidad de poder ordenar y darle un orden cronológico a las actividades correspondientes al montaje de la planta. Oye, Además Nicolás, de... ¿Mm? espérate, lo que pasa es que hay tanta cosa pendiente que mejor se nos va a pasar alguna. Entonces, en el layout ponle al tiro mejor y lo dejas listo, terminado. Layout final, en dos láminas más atrás. Esa, ponle ahí, layout de arriba final. Sí, lo puse. Layout, guión final. Y ahí explicas tú qué es el layout pretendido. Entonces ahí explicas cuando llegas, en qué estatus está y cómo empieza a trabajar. Final, ahí vas a llegar. Eso no estaba hecho, ¿no? No, estaba el dibujo nomás. Y ahora eso hay que instalarlo, hay que instalar todas esas cosas. Claro. Ya, perfecto. Y ahora sí, cuando llegamos, Ya. esto hay y esto no hay, perfecto. Ahí lo vamos, Sí, aquí este es la veleta, la carta de navegación, aquí está, carta GAN. Perfecto. sí. Vamos, Ya, vamos. se analiza la ruta crítica, que es la que nos dice prácticamente que las actividades en las cuales tenemos que poner más énfasis, debido a Primera que cosa, estas podrían generar algún retraso es, en el montaje. los que te van a ¿Ya? escuchar, clarito cuando le dices ruta crítica, saben al tiro de inmediato, se ubican. Pregunta, ¿y si Ya. eso qué pasa si esos mismos amarillos se los ponemos en la lámina anterior? Entonces, y ahí explicas que esas tareas que están ahí son críticas. Y entonces sacamos de ahí esa lámina, fuera esa lámina, en la anterior. Entonces, saco Ahí, de más, esto. ahí, en amarillo, y ahí queda listo, marcado la ruta crítica. Si no están todas las tareas, no importa. Eso, Sí, carta grande, eso, pues, y ahí está la ruta crítica. Y entonces cuando el amarillo, cuando te miren quién será el amarillo, entonces tú le explicas que en amarillo está la ruta crítica del proyecto. sí, Listo. ya. Alguien te puede preguntar, oye, ¿y cuántos días son la ruta crítica? ¿Se lo maneja o no? ¿Maneja ese concepto? ¿Ese tiempo? Eh, Pucha, la verdad es que no saqué la cuenta, pero... ¿Qué te lo pueden preguntar? Entonces, sí, la ruta crítica son 72 días, por ejemplo. Listo, estamos. Ya. Ujú, Y después alguien te pregunta por encima y oye, ¿y eso se logró? No, qué sé yo, sí, ahí tú le explicas ahí cuánto fue. sí, Finalmente, no sé si palmaste justo para recibir la cosecha o llegaron un poco placé, no sé, para ahí nosotros eso te explico tú. llevamos con una semana para Ya, ¿no? hacer pruebas. Esas cosas son importantes. Ya, Ya. no fuimos. Seguimos. Ya. Está el FODA, que este se hizo en base Ujú. a Diagnóstico. lo que fue el diagnóstico y a lo que me arrojó el análisis PESTEL. Ya, Se perfecto. le, Ya. le explico ahí cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y aquí comenzamos ya lo que es el desarrollo. Empezamos con la Dice serie. desarrollo. Está bien. Ya, lo más grande que puedas, esa tabla que está ahí también. Y expláyate en profundidad. Lo más grande que puedas. Estírala. Estirarla ahí. Eso. Sí, esto Oye, solo, bueno, dentro del diagnóstico, o sea, del definir, es lo primero que se encontró a simple vista. Estas problemáticas que se encontraron fueron tanto al final del montaje como en lo que fue ya la temporada. ¿Ya? Se puede ver que, por ejemplo, lo que podría hacer es eh, quizá enmarcar con algún color las que son del proceso de montaje y las del proceso de... contar mayoritariamente la pega, lo que tú hiciste, no el proyecto ¿Mm? completo, sino la parte, el aporte tuyo. Ahora, también tratar de escribir menos. Reajuste de tensión de cadena de rulo. No será mejor. Reajuste de tensión, cadena de rulos nomás y no cambian nada el sentido. Ujú. Escribir lo menos posible, lo más corto posible y la idea ahí. Y tú la explicas. Ya, ya. Lo mismo, falta Aquí, cortinas. aquí Tienes falta están aquí cortinas se nomás. muestran La ujú, idea, eso. aquí se muestran los problemas identificados, que son... Perfecto. em, El mismo comentario. Lo más grande posible para ocupar toda la página con esa, que se vea, que el que te sigue le vea clarísimo lo que tú le estás contando. Con eso la presentación oral, punto para arriba. Eso, eso. Ahora tú eso las podías hacer aparecer de una en una, ¿no? Porque tú le vas a contar de la izquierda para la derecha, ¿cierto? sí, pero que Entonces las tú le tengo... dices, esta me Marte, después esto y después esto.
¿Ya? Listo. Y ahí le queda clarísimo al que te está escuchando, clarísimo. Esto es lo que había, un peladero, aquí se instalaron las vigas y después acá está la cinta completa. Perfecto. Em, ya. Estos son bueno, tengo los problemas identificados aquí en Ahí tienes foto. que explicarle que eso el mandante ya los tenía identificado por experiencia previa y por lo tanto nosotros tomamos nota y en medida que avanzó el montaje, entonces se tomó carta en los puntos que ya el mandante tenía claro que cuando estas cosas están en operación. Ujú, sí, ya. Aquí está bueno, el Pareto también, que describe las barras verdes corresponden a los kilogramos de merma pronosticados sin aplicar las mejoras previo a la temporada. Y, y las barras azules representan los kilogramos de fruta afectados en lo que fue la temporada, antes de también aplicar las mejoras que se realizaron en eh, la primera semana de temporada, nos dimos cuenta de los problemas que habían y aplicamos las mejoras. Ahora, a ver, no sé si te entendí bien, pero si entendí bien. Se Ujú, hicieron una, un análisis de la problemática que genera las pérdidas, los 44.000 kilos que se pierden, ya, y los ujú, problemas son uno, 2, 3, 4, listo, y ahí los vas sumando tú, y Pareto dice, oye, si tienes una cierta cantidad de problemas, tú te concentras menos. Pareto lo que dice, en teoría, ingeniero Pareto dice, separar los muchos triviales de los pocos vitales, o sea, pocos, pero que den un gran impacto, que el 20%, según el Pareto, el ujú, 20% de tareas impacta en el 80% de los resultados. Entonces, eso es lo que hay que mostrar ahí. Y el ujú. azul es después de. Entonces, a lo mejor, capaz que te convenga entonces en ese caso hacer dos gráficos, porque él te va a decir, a ver, el 80% Pareto en los verdes, ¿a dónde está? ¿Cuál es el que representa el 80%? Claro, sí, pues representaría solamente lo que Entonces, la fruta. Ujú. cuando aplica una herramienta, aplícala como dice el autor de la teoría, porque si no, ahí estamos cojeando. Entonces, ahí, los problemas Sí, son lo 1, que pasa 2, es 3, que, 4, 5. claro, en el fondo lo que hice, sí, le entiendo lo que va, pero lo que hice fue eh, el 80% de las pérdidas que se generaban, o de las problemáticas que se generaron, fue la primera mejora que se le aplicó a la máquina. Entonces, por ejemplo, de ese 69%, eh, de las protecciones que no tenían los singuladores, Ahí, se arregló y lo bajamos a cero. ¿Me entiendes? ¿te fijas? Oye, entonces, ¿cuál es una causa? Es eh, deficiencia en las protecciones o Sí, protecciones sí, eso está todo ineficientes. detallado. Sí. Ya, pero es que ese es Pareto, porque si no vaya a hacer cosas que nos vayan a traer y nos dice, oye, ese no es Pareto, porque ahí estamos mal. Entonces, el Ujú, Pareto es un gráfico donde tengo los problemas 1, 2, 3, 4, 5, y tiro cómo estos me explican un problema. Y entonces yo me ujú, concentro en 1, 2, 3. De hecho, Pareto dice no más de 3, máximo 5 objetivos. Y ahí ujú. uno le da, porque a lo mejor condiciones que generan esas pérdidas habrán 20. Ya, pero Pareto, ahí Se aplicamos le cortó, Pareto. profe. ¿Se cortó? Sí, sí, Silenciar. sí. ¿Qué me ¿Y ahí dijo? se escucha? Lo que te digo es que Pareto lo que dice, ¿Aló? si por ejemplo, no me está escuchando. Ahora sí, se le corta un poco. Wow. Oye, lo que te digo es que Pareto dice, oye, si tengo 20 Ahora sí lo problemas, escucho. 20 causas, entonces lo que yo busco es el 20%, o sea, en ese caso Ujú. sería 20 causas por 4, y esas 4 le doy, y ahí le doy para corregir esa, y entonces eso me No, va a está muy impactar lento, en un profe. 80% Espérame. Voy a del quitar resultado. mi- voy a quitar la cámara que ¿Puede ser problema de señal? está muteado. ¿Estoy muteado? Sí, ahora está hablando, pero se le escucha muy cortado.
Chuta madre, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? O quizás si le corte la cámara para que le cargue de mejor manera el Sí, internet. espérate un poco, perdón. Detenemos el video. Ahí. ¿Cómo se ve ahí? ¿Se escucha mejor? Ah, ahí lo escucho impecable. Sí, Ahí se escucha mejor. Ya, el problema es de señal, entonces. Lo que te digo es que Pareto, sí. de nuevo, repito, Pareto Ujú, lo que dice es que sí, hay que concentrarse en pocos objetivos, pero que esos sean relevantes para resolver un determinado problema, una problemática. Entonces, si en este caso la sí. pérdida es que generamos rechazo de fruta que se cae, entonces, ¿cuáles serán las causas? A lo Ujú, mejor problemas en los confinadores en los laterales, confinadores de la velocidad de la cinta, confinadores en que uno, a lo mejor los puntos de conexión unos con otros, no sé, pues, todo. Y ujú, ahí vamos sumando, y entonces Pareto me dice, búscate los que te dan el 80%, y con eso nomás trabaja. Eso dice Pareto. Entonces lo que tienes que decir ujú. es eso, este gráfico aquí. Y después Ya, tú dices, entonces, antes de 44.000 kilogramos de descarte, después de claro. 1.700 kilogramos. Fantástico. O sea, el problema se resolvió. Sí. Problema resuelto. Y lo otro, o sea, hay que maquillar ese palito para que diga eso. Y segundo, que el gráfico usa de nuevo, que agarre todo el espacio para que sea súper claro para el que te mira. ¿Estamos? Ujú. Ya. Ok. Eso para lo de Pareto. Sigamos. Al tiro. Ya. Aquí tengo la estratificación de los datos. Eh, Se pronosticaba un 48% de las pérdidas totales de la fruta a procesar debido a la caída de la fruta. Un 88% de ese 48% corresponde al momento en el que hicimos la simulación de la, de la máquina y un 12% de ese 48%, que equivale como a un 5% aproximadamente de la fruta procesada, era la que se estaba perdiendo en la temporada, ¿ya? Y en base a eso, bueno, pasamos a la etapa que medir, que esto fue para poder solucionar los problemas de, de coincidencia de piezas, la falta de la línea de sellado paletizado y los problemas de la tensión de la cadena. Ya se tomaron los siguientes datos: que existían 7 centímetros de diferencia entre el calce de las piezas, de los tripacks y la estructura de la máquina. No existía un proceso de sellado y paletizado, debido a que la cantidad de kilos que se procesaba la temporada anterior eh, no necesitaban de una automatización del proceso. Y existían problemas en la tensión de la cadena de la máquina, debido a que en el proceso de simulación la fruta, al ir la cadena suelta, golpeteaba y se caía de la línea. También se logró medir que la fruta que lograba pasar por el simulador sin las protecciones, eh, correspondía al 67% de los frutos en un universo de 877 frutos simulados. Quiere decir que el 33% de esta fruta caía. En base a eso también se realizaron los pronósticos de la cantidad de fruta que se podía perder en la temporada. Y bueno, con las protecciones se supone que no iba a existir caída de fruta. Para analizar, en primer lugar se realizó una lluvia de ideas en conjunto al equipo con el que se trabajó. Y las primeras ideas que surgieron fueron realizar ajustes en las tomas de medida para que calzaran las piezas en el montaje, reajustar las tensiones de cadena. eh, no existían las protecciones dentro de la línea de proceso en general, y había que cambiar la frecuencia, los variadores de frecuencia, para que las cintas trabajaran a una velocidad más acorde a lo que era la necesidad. Y no existía una línea de sellado y paletizado. Bueno, acá se aplican herramientas ya del 5W1H. Este es para el que no existe la línea de sellado ni paletizado. ¿Ya? Ese es el problema que existe. No es culpa, por ejemplo, no es culpa, como decían anteriormente, según estadísticas previas de la empresa que tenían ellos, que se cansaban los paletizadores y que no existía un compromiso
como de trabajo. ¿Dónde ocurre esto en el proceso después de la fruta es pesada, antes de ser sellada? No solamente en el proceso de paletizaje. ¿Cuándo ocurre? Cuando la fruta es depositada en la respectiva caja y necesita ser sellada. Y no es un problema de atochamiento cuando el personal de turno se agota. ¿Y quiénes son los involucrados? Tanto selladores, tapadores y paletizadores, no solamente los paletizadores. Bueno, ¿y cómo se puede trabajar esta problemática? Diseñando una línea de procesos para poder sellar y paletizar la fruta. Se hizo también un análisis de 5W1H, 2H en este caso, para la caída de la fruta que existía al llegar al singulador. Como anteriormente se mencionaba, no existen protecciones en los singuladores. Entonces, ¿dónde ocurre? Esto en la caída de la mesa de selección hacia los singuladores, ¿ya? No ocurre solamente en la mesa de control, que es lo que le estaba culpando el ingeniero a cargo del montaje a la planta. ¿Cuándo ocurre? Cuando la fruta cae desde la mesa de selección hacia el singulador. ¿Quiénes son las personas que están involucradas, los operadores de la línea? ¿Y cómo se puede trabajar o cómo se puede mejorar esto? Diseñando unas piezas de acero inoxidable y agregando gomas para la recepción de la fruta y que ésta no se logre dañar con el golpe desde la caída de la mesa hacia el singulador. Bueno, ¿cuánta fruta fue la que cayó? Bueno, en el proceso de simulación que fue del 20 de noviembre o sea, perdón, 20 de octubre al 29 de octubre, el 33% de la fruta caía en, en esta zona. Entonces es un número bastante grande para dejarlo pasar. No era un 5% que puede haber sido un número mucho más amigable. Se realizó también un análisis PM con respecto a la caída del ingreso de la fruta al ingreso a los singulares. Bueno, el fenómeno, como anteriormente se mencionaba, es que existía una caída del 33% de la fruta. ¿Qué es lo que sucede para que esto ocurra, para que este problema ocurra? Eh, la fruta cae a alta velocidad desde la mesa de selección y al no poseer barreras, esta cae directamente al suelo. Las condiciones que hacen que se repita el fenómeno es que la frecuencia de los variadores es muy alta, lo que hace que la velocidad de la cinta arroje la fruta al suelo. Y no existen protecciones, entonces tampoco existe una manera de restringir la caída. Los factores que influyen en la aparición del problema es que no existen las protecciones, existe una altura de caída desde la mesa de selección a los singuladores no adecuada y los ajustes en la frecuencia de los variables. ¿Cómo deberían funcionar la actividad normalmente? Bueno, la mesa de selección debería estar funcionando a 50 Hz y no a 60 como estaba funcionando anteriormente. Deberían existir las protecciones que limiten la caída y realizar un ajuste de levantamiento de 2 centímetros de los singuladores a la mesa para que la caída de la fruta no sea tan alta. ¿Qué es lo que se puede hacer? Ajustar el variador de frecuencia e incorporar las protecciones que impidan la caída de la fruta. Bueno, las acciones correctivas que se tomaron fue el reajuste del variador de frecuencia, la instalación correcta de protecciones para los singuladores y el resto de la máquina. También existe un análisis de PM para el atochamiento de fruta que existe en la parte de los singuladores. ¿Ya? El fenómeno que ocurre acá es que la fruta queda atrapada entre los singuladores, entre la caída de un singulador a otro. Esto pasa porque la cinta, el pedicelo queda entre medio de las cintas, debido a que están muy juntas, entonces no dejan que el pedicelo corra de manera fluida por la cinta, generando un atochamiento en las frutas que vienen desde atrás. Los factores que influyen, la separación de cintas y el ancho de la cinta, debido a que hay frutos que son más grandes que, que la cinta y esto genera un roce que detiene la velocidad de fluidez del fruto y genera que los frutos que vienen atrás provoquen atochamiento.
Bueno, ¿cómo deberían funcionar las actividades normalmente? Debería ser un flujo continuo, no debería existir un atochamiento de fruta en un singulador. Entonces, lo que se debe hacer, eh, principalmente, reestructurar los singuladores, hacer una separación de 4 milímetros más de los que ya existen, que tienen 3 milímetros de separación las cintas entre sí, y cambiar las cintas de 20 milímetros de ancho a unas de 40 milímetros de ancho que permitan que todos los frutos pasen sin tener ningún tipo de roce. Bueno, y las acciones correctivas que se realizaron para esta temporada, dado que no se puede reestructurar la máquina debido a que ya se inició la temporada, fue establecer un puesto de trabajo a una persona que estuviese eh, en la zona de la caída de fruta desde un singular a otro, que pueda separar la fruta para que ésta no se atoche. Se realizó también un 5 por qué, porque no existen las protecciones a los singuladores, las cintas son más angostas eh, que la separación, y la separación no es la adecuada entre ellas. Eh, el método artesanal que existe de sellado paletizado y la incoherencia que existe entre las piezas. Nos explica aquí el porqué de cada una de las cosas, las causas raíces y las contramedidas que se utilizaron. Para el primer problema, que es que no existen las protecciones singulares, eh, la contramedida era incorporar las protecciones a lo largo de la línea de proceso. Eh, para el reajuste, dígame, profesor. Oye, que para el objeto de esta revisión es suficiente con que des la idea, ¿no? Porque, mira, Ya, eso yo sí, tengo, eso quería preguntarle, porque yo tengo aquí controlado, el- mira, tengo controlado el tiempo desde que partimos, y eso que, claro, hemos discutido entre nosotros, qué sé yo, pero ya llevamos ya 43 minutos y vas en la lámina 29. sí, Entonces, entonces, no, ¿Mm? claro, hay que acortar las láminas y en el caso de esto, claro, mañana sí, pues tienes que explayarte un poco más, pero tampoco, sugerencia, toma los temas principales, hermano, cinco, ¿por qué? Porque a lo mejor, claro, tú haces cinco preguntas y dices, mira, partimos con esta pregunta y en el rollo final, a la pregunta, finalmente esto se conduce a la causa basal tal. Y ahí la explaya y te explicas un poco para que ojalá en cada lámina no te demores más de un minuto, porque si te demoras más de un minuto, Ya, te va a faltar tiempo. sí, ya, Ya, sugerencia. De hecho, ahora ya llevamos 44 minutos. Ya, dale, seguimos. La 30. ya a la 30 tenemos las propuestas de mejora, que Correcto. son el Y reajuste de los trade solamente packs en cuanto al menciónala, no montaje. las leas todas, porque si no va a ser muy largo. Menciona, mira, Ya, con todo el análisis, las propuestas mejores son 1, 2, 3, 4, 5, eso, ¿ya? De las cuales, incluso puedes destacar, de las cuales la más destacable es tal, listo, y ahí nomás, no más que eso, ya, ¿ya? Por ya, ahí. ya, profesor. Pero ojo Bueno, que veo que nos puede ganar el tiempo, y como te digo, hay descuento de puntos sí, inexorablemente, por cada minuto que te pase hay un punto menos. ya. O Sí, sea, sí, un ahora, 0,1, sí, ahora, 0,1. Entonces, 10 minutos que te pases, por ejemplo, es un punto menos, máximo un 6. ¿Ya? Ojo, no, y la sí, sí, comisión no lo va a perdonar. sí, Ya, ya. sigamos. Eh, Acá se presentan las propuestas de mejora. Está la instalación de las protecciones para los singuladores. En la segunda imagen, la 39, se pueden las protecciones ya instaladas y las cortinas en la caída de fruta hacia los tray packs también que limitan la caída de frutos hacia el suelo. Además, se puede ver en la imagen 41 que existen unas protecciones de acrílico que evitan la caída de la fruta al suelo, lo que permite poder reprocesar esta fruta. En la imagen 42 tenemos al operador singulando la fruta. Se puede ver que la fruta está casi atochándose, pero este se encarga de separarla. En la ilustración 43 se muestra una cinta de otra máquina que también forma parte de la línea de proceso de Rainier, pero no es en la que se trabajó, que esta tiene la separación correcta de cintas y,
y no genera el atochamiento. Entonces, a esto es lo que tenemos que apuntar para la siguiente temporada. Además, se proponen dos layouts eh, para lo que es la zona de sellado y paletizado. Y sellado, tapado de caja y paletizado, ¿ya? Que se puede ver en la parte derecha del layout. Este cuenta con, en verde podemos ver las cintas transportadoras, que aquí es donde pasan las cajas los trabajadores. La parte amarilla tenemos las selladoras, que es donde se sellan las tapas y se cierran, para posteriormente pasar a dos cintas, perdón, de las de gris. La primera cinta es la cinta corta y una cinta de 3,5 metros, que estas son para llegar a la zona del tapado, que sería la zona exterior, o sea, superior derecha del layout. Y aquí se puede ver, se tapa y en toda la parte, en la zona que dice zona de sellado y tapado de caja, esa sería la zona de paletizaje. Tenemos también la propuesta número 2, en rosado. Se puede ver eh, las dos máquinas. La máquina de nosotros es la que nosotros trabajamos, es la máquina pequeña. eh, y necesitamos para este layout una cinta de 6 metros para transportar las cajas que pasan desde la máquina de Acvision a- hacia al proceso de sellado. Y se tiene un mesón, o sea, no, se tienen las dos selladoras, al igual que en el layout anterior, y se tiene un mesón de tapado. La diferencia de este layout es que nos permite paletizar dentro de esta cámara y tiene una salida hacia la cámara que está al lado, la cámara que está pegada, cámara de frío, donde también se puede paletizar. Entonces se puede agilizar el proceso de paletizaje. Bueno, para la selección del layout se eligieron los siguientes criterios: el personal que se necesita, el atochamiento que se puede generar y la tecnología a utilizar. Bueno, en cuanto a lo que es el criterio de personal, mientras mayor el puntaje, quiere decir que menos personal se utiliza. Con respecto al atochamiento, mientras mayor el puntaje que se le da, eh, quiere decir que se genera menos atochamiento, inversamente proporcional. Y en cuanto a la tecnología, mientras más alto el puntaje, es mayor la tecnología que se utiliza. Dado estos criterios, la elección para el layout fue el layout número 2. Acá se presenta lo que es el layout. Antes de comenzar la temporada, se presenta la cinta, se puede ver a mano derecha, o sea, perdón, a mano izquierda. Voy a agrandar esto un poco más. Se presenta la cinta, ahí están las selladoras al fondo, el mesón de tapado, y hacia atrás, se podría decir, se encuentra la zona del paletizaje, y al final se puede ver una cinta que corre hacia la cámara de al lado, que es donde se hace también paletizaje. Con respecto a la etapa de controlar, se han realizado procedimientos de operativo estándar. Esto es con la finalidad de educar y de enseñar también, capacitar a los operadores y trabajadores de la línea. Se generó un instructivo para el encendido de la línea de proceso, el cual tenía su propio eh, encendido. Este cuenta con 10 pasos, ¿ya? Y también se relacionó un procedimiento operativo estándar para la reactivación en caso de que existiera una emergencia en la línea de proceso. Por ejemplo, los primeros días se utilizó bastante esto porque se estaba tochando la fruta en los singuladores. Entonces había que utilizar el botón de emergencia y realizar todos los pasos que se pueden ver en la lámina para poder reactivar la línea de proceso. También se realizó una bitácora para el control de falla, donde se describía la falla, el tipo de falla que existía. Esto, aquí lo voy a hacer. Ah, no. Sí, esto lo voy a juntar, porque este es parte del.
entonces ahí elimino otra lámina. Sí, por ahí va la cosa, oye. Lo otro, sigo pensando, tienes mucho conocimiento del tema técnico, sin duda, ese es el más importante. Expláyate un poco más, pero no tanto porque, como te digo, yo me temo que te falte tiempo. Sí, Y la máquina, chuta, máximo, yo diría máximo, vi 54, máximo unas 35, no más que eso, porque si no, va a ser difícil. Oye, y las primeras láminas pasan sugerencias un poco más rápido, como pasamos, porque ya, descripción, o es la problemática, o es el marco teórico, ahí debes demorar menos de un minuto. Y en las que van al fondo, cuando es diagnóstico, pues, ahí un poquito más intenso. Y en ya. el diagnóstico, también, para tener un orden de magnitud, en la ¿Mm? parte introductoria, unos 4 minutos. En el diagnóstico, ponle tú, pucha, 5 minutos más, 10 minutos, ya Ya, estamos con el diagnóstico. Y ahora entra en el detalle unos 10 minutos para todas las ¿Mm? propuestas mejor. Ahí te explayas. Bien, llevas Ya, 20, listo. Y entonces ahora viene finalmente la evaluación de los impactos. Hay unos 3 minutos, 23, más las conclusiones, 2, 3 minutos más, entre 25 y 30. Estamos listos. Ahí estamos al otro lado. Estamos al otro ya, lado. Pero no más que eso. Si es más ya que lo sé. eso, claro, si es más que eso, vamos a estar fuera de rango. ¿Mm? Ya. Sí, sí, ayer practiqué y me demoré 33 minutos. Con la Entonces, 54 antes de cambiarla, sí, antes de cambiar las láminas. con, la, con las 50 láminas, 33 minutos. Lo hiciste a una Sí, velocidad. Imagínate, en sí, más de una lámina son como 2 láminas por minuto. Es harta sí, velocidad. Entonces, lo sí, que pasa es que tampoco puede hacerlo tan rápido porque también la gente se te queda abajo del coche. Si el tren tiene que ir, pero a la velocidad del crucero, para que los pasajeros vayan mirando el panorama. Eso es lo que hay que hacer. No más sí. que eso, porque si lo hacen más, Ujú. entonces van a quedar mucho flanco. Ujú. Sí, Por eso, sugerencia, no más de 35 láminas. Y algunas de esas, para que no las elimines, tíralas para los anexos por si te cae alguna pregunta. Entonces, tú vas allá y le dices, bueno, en ese caso, por ejemplo, si te preguntan a alguien, oye, pero el Ishikawa, ¿qué decía? Y bueno, el Ishikawa, y ahí sacas, te fijas la lámina, ¿te das cuenta? ujú, Eso. sí, ya. Bueno, aquí pasamos a las evaluaciones de impacto. Este gráfico compara la caída de fruta antes y después de aplicar las mejoras. En cuanto a la caída de la fruta de los singuladores, del 33% de la fruta que caía, logramos reducir a un 0%. La Claro. caída por la distancia entre la cadena y los trade packs pasó de un 9,3% a un casi 1% de la caída de fruta. Eh, la caída de fruta por falta de cortina y barrera de recepción de fruta desde la cadena hacia los trade packs bajó de un 2,25% a un 0%. Y una vez que eh, se, se asignó esta persona a trabajar en la caída de fruta desde un singular a otro, se pasó el atochamiento de un 3,5%, se bajó a un 0%. En cuanto al los Ahí, kilogramos que se fruta, de nuevo, una sugerencia. De nuevo, ahí, sácale mucho provecho a lo que tú hiciste que ayuda a resolver el problema. Que eso le quede clarísimo a los que te están escuchando. ya, Eso es lo más importante. Entonces, ¿cuál es el sí, aporte tuyo? Y para que no se pierda el auditorio. Entonces aquí, qué sé yo, se modificó una pieza y esa pieza entró acá y listo. Entonces te fijas, ahí está el aporte tuyo. ¿Captáis? sí, Eso, 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 ya. eso, eso. Mucho, de mucho Finalmente, a ujú, ese punto. sí, Mucho énfasis a ese punto. ujú. Finalmente, al final de la temporada, la cantidad de kilogramos de cereza que caía al suelo y que iba a ser pérdida, que se tenía practicado, era casi 44.000 kilos. Entonces, gracias a las mejoras que se aplicaron estas protecciones, eh, el asignar a una persona que se encargara del atochamiento de la fruta y las cortinas de recepción de fruta, se logró reducir de 44.000 kilos a casi a 1.700 kilos. ¿Ya? Eso, Estamos hablando importantísimo. de, estamos hablando de que de los 90.000 kilos aproximadamente que se procesaron en esta máquina,
el 48% se iba a perder, lo cual iba a ser una pérdida total para la empresa y para pérdida de clientes para las siguientes temporadas. Se logró reducir a 1.700 kilos, lo que estamos hablando de aproximadamente un 2% de lo que es ¿Te eh, imaginas? la pérdida de fruta total. ¿Ya? También tenemos aquí la cantidad de kilos que se procesaron en la temporada 2020. De manera artesanal se procesaron 90.000 kilos. Nosotros esta temporada teníamos dos máquinas, la máquina Rimon, que era una máquina china bien grande, que procesó los 155.000 kilos. Y nosotros, la máquina que trabajamos, que es la Acvision, los kilogramos procesados fueron alrededor de 91.500 kilos. ¿Ya? Acá abajo se puede ver el valor monetario que se recibió por los kilos procesados. Esto logró casi triplicar el, lo de la temporada anterior, gracias a estas dos máquinas. Tenemos acá los costos que existieron en la empresa. Nosotros, como la máquina Acvision, se gastaron alrededor de 36 millones de pesos. La máquina china, la Rimon, tuvo un costo de casi 93 millones de pesos. Y se puede ver ahí el valor del personal de mantención, el valor de los trabajadores de temporada y el valor del estudiante. Espérate, y Yo la suma total ahí no está, o no la tenemos. La suma total es la suma de todo lo eso, tengo, po. lo tengo al flujo de caja. Sí, pero déjala ahí mejor para que entonces también se conecte. Ya, de ahí sale el número que va al flujo caja. Sí, pues, es Hay que que eso es agregarle lo una que sí. línea, ¿Mm? agregarle una línea abajo nomás, total, y ahí suma. Y entonces ahí está conectado, porque alguien que mire el flujo caja no va a ver de dónde viene. Ah, es que hay que sumarlo. No, pero mejor Sí, se lo dejan dicho. ya. Una última línea abajo, Ujú. total, y de ahí sale el valor que después se va al flujo caja neto. Sí, Perfecto. ya. Bueno, acá tengo lo que es el flujo de caja. Espera. Tengo otra reunión ahora, Nico, así que tenemos 5 Sí, minutos. déjeme mostrar el flujo de caja solamente. Sí, lo estuve mirando. Sí, eché de menos lo que te digo, el valor de desecho. Sí, sí, lo agregué. Oye, ¿cómo respondes qué es lo que es el valor de desecho? El valor desecho es el valor que tiene el proyecto al final del periodo de evaluación, que son los 10 años. En este caso, se sacó con el método contable, el cual corresponde al promedio del flujo neto, menos el valor de la depreciación de la maquinaria, dividido en la trema, que en este caso es el 2%. Sí, no, pero es que eso no es lo que te va a preguntar el público. Oye, no, ¿cómo lo calculaste? ¿Qué significa? Ese es el concepto. Ah, Vuelvo a repetir. Dice ujú, el señor Zapaz que el valor de desecho es el ujú, valor del flujo a perpetuidad, el flujo futuro a perpetuidad de ese proyecto. Es lo que vale ese proyecto, eso te da todos los años que tú ya, quieras para adelante. Pero mete ya, ese concepto, si no lo metes te vas a enredar. ya. Es, incluso responde, Cortito, preciso. según el, el, la bibliografía consultada, que es Zapag, indica que el valor de desecho es un valor que tiene el proyecto como flujo a perpetuidad. Listo, y ahí con eso los vaya a matar. Pero si no dice eso, te van a voltear. Ya, Eso, y eso, nada más. ¿Ya? ya. Ujú, Eso. ¿Y el valor de desecho cuánto es? Más o menos debería ser un 10% el valor del valor de, ujú. ¿cómo se llama? De valor del De la proyecto, inversión. el de valor de inversión, claro. Ujú, Oye, sí. disculpa, me acaba de llegar de la mesa de ayuda nuevamente tengo acceso al correo, acabo de mirarlo, tengo chorrocientos correos y varios chicos que están pidiéndome profesor guía que no le he dicho nada, entonces deben estar pensando qué está diciendo este personaje, ¿quién se cree que es? Pero no tiene correo. Así que después me voy a quedar hasta las titantes de la noche porque a continuación tengo otra reunión. Oye, ¿Mm? redondeemos porque tengo otra reunión ahora, me quedan 4 minutos. Ya Dime. bueno, aquí tengo este es el flujo de caja conservador. Eh, Bien, Nos bien, entrega ahí un VAL estamos bien. positivo. Ya nos entrega un VAL Perfecto. positivo, una tasa interna de Sí, retorno del 98% y un bien, periodo de sí, recuperación de la inversión de 2,1 años. perfecto. ¿Y después de eso qué Esto haces tú? sí, después hago la comparación al final.
de los tres escenarios. Sí, Tengo pero el flujo. ¿qué haces después? Después de esto, yo realizo el análisis de sensibilidad. Entonces, ahí lo llevas Ah, claro. de la Sí, manito. Ya. El análisis de sensibilidad, los otros dos escenarios son listo. Ahí sí. está. Así, derecho a lo concreto. Oye, ¿cuánto? Claro, ¿Esa máquina está quedando 48 entonces ahora o quedan más? ¿O no, falta no, que es se que le tengo baje que, al tengo que promedio? cambiar tengo que cambiar los números arriba. Debo haber Ya, pero quedado. oye, no ¿Mm? las elimine, mételas para el anexo mejor, no las elimine, tíralas para allá para atrás. Ya, Detrás de la última lámina pon anexo y ahí las dejas ahí, porque pueden servir, pero no en la ya, presentación principal, porque como te digo, temo que te pases del tiempo y eso va a ya, tener sanción. Mm. ya. Bueno, acá se hace el análisis de sensibilidad. Se presentan dos cuadros de los criterios a sensibilizar. Para los escenarios pesimista, conservador y optimista, se tiene el crecimiento por temporada de la producción, el crecimiento de los sueldos del personal por temporada, el aumento de los servicios básicos por temporada, las mantenciones preventivas que se le realizan a la máquina cada 2 temporadas y las mantenciones profundas cada 4 temporadas. ¿Ya? Las mantenciones profundas corresponden y las mantenciones preventivas, ese 5%, los porcentajes corresponden a al porcentaje de la inversión que se realizó en estas máquinas. Se tiene el cuadro comparativo de los distintos escenarios. Todos los bands son positivos. Obviamente el escenario optimista es el más atractivo. Eh, Hay una tasa interna de retorno mucho mayor. Y también el valor de desecho del proyecto, eso quiere decir el valor del flujo neto a perpetuidad del proyecto es mucho mayor en el flujo optimista. No obstante, el escenario conservador es sumamente atractivo y para considerar que este monto, bueno, la temporada dura alrededor de solamente 3 meses, entonces estos flujos se realizaron considerando solamente la temporada. Ya son ganancias que se van a realizar en solamente 3 meses del año. Después pasamos a lo que es las conclusiones. Bueno, se puede decir que se realizó una implementación e instalación exitosa de la planta. Se logró cumplir con el objetivo de tenerla antes de la temporada. Se utilizaron de manera correcta las herramientas de mejora continua. Permitieron generar mejora en el proceso y en la producción, que generaron bastante impacto positivos para la empresa. Lograron aumentar el flujo de producción de cerezas Rainier con respecto a la temporada anterior. Se puede decir que el proyecto es sumamente viable. Existe una gran cantidad de reducción de residuos. eh, Pasamos de 44.000 kilos a 1.700 kilos. Y gracias a este proyecto existen varias proyecciones futuras. Una de ellas es solamente crear un packing especializado en cerezas Rainier para esta temporada, el cual tiene como pronóstico tratar de procesar alrededor de 500.000 kilos de cereza Rainier, lo cual es sumamente importante para la empresa poder realizarlo. Bueno, eso ha sido el proyecto. Le damos las gracias a los operadores y aquí tenemos una foto extra para que conozcan lo que es la máquina. La primera imagen se puede ver el vaciador. Después a su mano derecha tenemos lo que es la mesa de selección. Ya después en la tercera imagen, la derecha superior, se puede ver la caída de la mesa de selección hacia los singuladores. Em, la imagen número 4, que sería la inferior izquierda, presenta lo que esa cajita que dice Tenopac Vision, es el calibrador, donde están los procesadores de imagen y se realiza todo lo que es la separación del fruto por color y por calibre. Y finalmente tenemos la quinta imagen, una imagen expandida de lo que es el final de la línea, donde cae la fruta hacia los tray packs y finalmente se muestran los tray packs, que son todas esas cintas blancas que se ven ahí, que son 8, que es por donde cae la fruta previa a ser embalada en las cajas. Y eso es, profesor, toda la presentación.
Mira, los comentarios ya te lo he hecho, son los que ya te dije. Pon mucha atención en eso para que no nos vayamos a ir con el tema del tiempo y las láminas que las ha ido cambiando. Yo creo que en todo caso, con el cambio que se hizo, ya esté eh, pienso que es suficiente con lo que tenemos. Hay que afinar un poquito más algunos detalles y nos vamos Ujú. con la presentación. Sí, ¿Estamos? ya, profesor. Yo voy a, bueno, arreglar los números de la presentación ahora ¿El informe te y falta algo o ya estamos con la versión final? ¿O no hay nada le, más? le mandé la versión final a usted. Está hecho. Eso es lo que me enviaste hoy día. Le he hecho una última mirada. Si no hay más, mañana eso lo entregas nomás. Entregamos. ¿Ya? Sí, eso. Ya, Mañana Nicolás. usted va, Sí, perdón. mañana usted va a estar en la universidad, ¿cierto? Sí, llego, voy a tener que ir a las 2 porque tengo otra reunión, voy a estar antes. Ya. ¿Tú partes a las 3 o a las 4? A las 4, a las 3 va Enrique. Vale, Enrique, Calderón. sí, tengo los dos. Ya. Oye, si me Sí, necesitas para algo, desde las 2 en adelante estoy en la U y si te puedo ayudar en algo, ok. Voy a revisar esto, lo que me entregaste, para llevarlo revisado mañana. ¿Ya? ya, profesor. Por si hubiera algún cambio. Caso contrario, entonces ya esa sería la versión final del informe. ¿Estamos? Sí, Te tengo que dejar porque estoy pasado de la otra reunión. profesor, no hay problema. Después Ya, te aporto esta grabación que te puede ayudar para hacer algunos ajustes ahí entre medio, ¿ya? ya, profesor. Muchas gracias. Listo, Nicolás, te tengo que dejar, chao, adiós. Chao, que esté muy bien, gracias. Adiós.